Good morning, everyone. Buenos días. What a blessed day this is to Sí. hear God's word and listen to Amén, what the Lord amén. has for us this morning. Sí, qué día tan más bendecido, dice el pastor. Precioso día aquí en Rialto, California, y esperemos que también ustedes estén teniendo un día bendecido donde quiera que estén. Yes, praise the Ujú. Lord. Susie, you have prayer requests? Sí, tengo. La semana pasada no hablamos acerca de las peticiones aquí en el video, Mhm. pero yo le mandé un texto a todos los hermanos y hermanas que oran por todas las peticiones y le pedí por Magali Peraza Castillo. Seguimos pidiendo por Magali que Dios mande una medicina, algo extraordinario para Magali que está sufriendo tanto de la artritis y estoy yo investigando también. Creo que encontré algo que ella se va a beneficiar. Estamos esperando que nos llegue esas vitaminas para Magali. Se las vamos a mandar allá en Ensenada, Baja California. También estamos pidiendo por Marta Elizabeth Flores López. Marta Elizabeth Flores López. Apunten los hermanos y oren por ella. Ella y su hermana están muy enfermas con el virus y las tienen entubadas. Esta muchacha, Marta Elizabeth, y su hermana se fueron a cuidar a sus papás porque les había dado el COVID-19 y los dos papás fallecieron y ahora las dos están muy graves, entubadas por el virus. Por favor, les rogamos que oren por ellas, por Marta Elizabeth Flores López y su hermana, por Magali Peraza Castillo, porque tiene mucha artritis y ese es un dolor horrible. A mí me da artritis a veces en un dedo y ando con el dolor. No me imagino yo cómo se sentirá Magali que tiene esta enfermedad por todo su cuerpo. Por favor, hay que orar y que el Señor ponga los medios y la sane completamente. Yes. Por nuestra iglesia y como Yes. siempre, ¿verdad? Pero esas dos peticiones. We know the pandemic is going to another wave Sí, of desafortunadamente. the disease and of this virus. And so we need to really pray. And so we're going to Take do care of that right now. ourselves. Yes. Yeah. Dice el pastor que ya sabemos que ahorita aquí en los Estados Unidos y en muchos países otra vez la pandemia ha resurgido peor que antes porque más gente está falleciendo y necesitamos, dice el pastor, cuidarnos, ponerse el cubrebocas, también mantener la distancia, no irse a reunir con familiares como un montón de familiares porque son mis familiares. No, ahorita hay que cuidarnos para poder cuidar a nuestros familiares. Yeah. Well, let's pray for those. Muy bien, vamos a orar. Padre celestial, maravilloso Dios, te damos las gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Esta mañana, Padre Santo, te alabamos, te glorificamos tu santo nombre precioso y divino y te pedimos muy especialmente, Señor, por Magali Peraza Castillo. Tú sabes qué tan enferma está Magali. Pon los medios, Señor, para que ella se rehabilite, Padre Santo, de esa enfermedad, se le quite más bien, que completamente sea erradicada de su cuerpo y que ella esté sana, que no tenga más dolor, Padre Celestial. Te rogamos por Marta Elizabeth Flores López y por su hermana que están muy enfermas en el hospital. Bendícelas, Señor, sánalas, Padre amado, así como por todos los enfermos en todo el planeta, Señor, que están tan enfermos de este virus. Oh Padre Celestial, y los que no nos ha dado el virus, Señor, danos sabiduría para cuidarnos, para cuidar a otros, no nada más nosotros, pero poniéndonos el cubreboca, manteniendo la distancia, no reuniéndonos como nos están diciendo los especialistas. Así debemos de hacerlo. Por favor, danos sabiduría de hacer lo correcto, Padre Celestial, te lo imploramos, Señor, para así nosotros no contagiar a otros, porque muchas veces tenemos este virus y no lo sabemos y contagiamos a otro más vulnerable. Padre Celestial, bendice este sermón de esta mañana, bendice a nuestro pastor, Señor,
Y a todo aquel que escuche, Señor, que tú le toques su corazón y que este sea el día de salvación. En el nombre de Jesucristo, amén. Amen. All right. So we're going to talk about salvation today. El día de hoy vamos a hablar acerca de la salvación. Last week we talked about Jesus. La semana pasada el pastor nos habló acerca quién es Jesús, quién es este Salvador, ¿verdad? I said to really understand what the Bible has to say about salvation, we needed to know who Jesus was. Exactamente. Para nosotros comprender qué es la salvación, necesitamos primero saber quién es Jesús, y es lo que el pastor nos enseñó la semana pasada. Now, these are basic subjects in Scripture, Sí, but very, very important. muy fundamental. Estos es algo que las personas que ya conocen de Cristo dicen, ay, pero hermana, eso, hermano, ya me lo sé, yo sé lo que es la salvación, pero acuérdense que cada día debemos de hablarle a otros de los que nos conocen de Cristo. Entonces, este sermón es para todo aquel que no conoce de Jesucristo y al que conoce de Jesucristo para Yes, que se prepare sure. más a hablar con otros de Cristo, de la Exactly. salvación. Muy importante este tema. Especially in this time that we're in, there's a lot to think Exacto. about. Especialmente en este momento por el que estamos pasando con esta terrible pandemia. There's a third wave coming, as we said earlier. Y como ya les dije antes, ahora dicen que ya llegó la tercera ola de este virus que otra vez está atacando en todo el mundo. And it seems like death is knocking at the door. Yeah, sí es cierto. Y parece como si la muerte estuviera tocándonos a nuestra puerta. Sí. And the question to a lot of people, do you know what will be on the other side of this life? Exacto. Y la pregunta, ¿verdad? Que se hace muchas personas y algunas no se la quieren hacer es que, ¿qué hay después de aquí? ¿Qué pasa después de que yo ya me vaya de este mundo? Is there something there? What is on the other side? ¿Y qué es lo que existe en el otro lado? ¿Qué es lo que existe? Well, the Bible teaches us about it. There is something and there is somewhere Sí. on the other side Sí, of this life. la Biblia nos enseña claramente qué es lo que hay en el otro lado de este mundo. Yes. And have you ever thought about that? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Considered it? ¿Usted lo ha siquiera considerado esto? Because no one knows the day or the hour when our time will come. Porque nadie sabe la hora ni el momento en que nuestro tiempo, en el que nos vayamos a la presencia del Señor. And especially in this time, we don't know if we're going to see Christmas. Sí, es cierto, no sabemos si vamos a llegar a esta Navidad, no sabemos, estás aquí en un momento, and not only because of the pandemia, es época. No nada más por la pandemia, sino que no sabemos, ¿verdad? Ahorita le puede dar un ataque al corazón, un accidente y uno fallece. Así es que. The Bible speaks of this term salvation. Entonces la Biblia nos habla de este término que dice la salvación. And what does the Bible mean about salvation? Many people say salvation from what? Exacto. Why do I muchos need dicen salvation? así, dice el pastor, muchos dicen, ¿qué significa la Biblia acerca de la salvación cuando habla de la salvación? Many people, they say, well, I'm good, I don't do harm to anybody. Why do I need? Muchas personas dicen, yo soy una persona buena, yo no hago mal a nadie, ¿por qué necesito la salvación? Hoy nuestro pastor nos los va a explicar desde el punto de vista de la palabra de Dios, qué es lo que Dios dijo. Yeah, the Bible speaks, the main topic is salvation through Jesus Christ, throughout the whole Bible. A través de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios nos habla de la salvación y nos dice qué exactamente es la salvación. And that's what we're going to look at. Y de eso es lo que vamos a estudiar esta mañana. Now the Bible speaks of a God. Ahora la Biblia nos habla de que hay un Dios todopoderoso. His name is Jehovah God. Y su nombre es Jehová, Dios todopoderoso. Yahweh, the Lord, nuestro Dios, nuestro Señor. Now he is a holy God. Ahora, perfect. Él es un Dios santo, Él es un Dios perfecto. Has no
corruption in him. No, no hay ninguna maldad, ninguna corrupción en Dios Todopoderoso. Pure holiness, pure Ujú. love, pure grace. Pura gracia, pureza, santidad, amor. Eso es Dios, eso es lo que Él es, So- pureza, santidad, amor y sobre todo, ¿verdad? Yeah. Que Él nos da la The salvación. Bible speaks of God, and it also speaks of salvation. Entonces la Biblia se enfoca en Dios y también en la salvación, como dice el pastor, desde el primer libro de la Biblia hasta el último. And this is what the Bible means about salvation. Y esto es lo que la Biblia nos dice acerca de la salvación. La salvación debe ser salvada o liberada o incluso rescatada de la deuda de nuestros pecados contra un Dios santo. Very important. The reason there's a need for salvation is that the debt of our sins against a holy God must be paid for us to enter heaven. Es muy importante que entendamos todos esto, que para que uno pueda entrar a la presencia de Dios, ya que está hablando ahorita el pastor, ¿verdad? Después de aquí que sigue otra vida. La Biblia nos enseña para que tú, ya que te vayas de este mundo, entres con el Señor, vayas con el Señor, tienes que haber sido salvo. Yes. Entonces la salvación ¿qué es la salvación? ¿De qué te libera? Te libera de la deuda, de lo que se debe por nuestros pecados contra un Dios santo, porque todos hemos pecado contra ese Dios santo, puro, amoroso, ese Dios que está ahí con todo lo bueno. Now, you've heard of sins, right? Ahora, usted ha escuchado de la palabra pecado, ¿verdad? Now, what are sins? Entonces, ¿qué son los pecados? Sins are an action in its totality. They're actions that offend the holiness of God. Exacto. ¿Qué son los pecados? Los pecados son las acciones que se hacen que ofenden la santidad del Dios divino, del Dios todopoderoso. Eso es un pecado. It brings corruption against a holy God. That's Exacto. what sins do. Y que trae corrupción en contra de la santidad de Dios todopoderoso. Fíjese, ponga atención, porque la gente le está diciendo al pastor, que a mí me dicen las personas, hermana Susi, yo no hago nada malo, yo soy muy buena persona, yo doy mi diezmo, pero fíjese lo que dice el pastor, lo que es el pecado. Sins are corruption of purity, of perfection, of holiness. It is a crime against the holiness of God. Exacto. El pecado entonces es una corrupción, es algo que uno hace, nuestras acciones en contra de la santidad de Dios. Él es santo y puro en contra de la ley de Dios, porque Dios tiene leyes que debemos de seguir. Exactly. And there's sins against the law of God, because the law is the holiness of God, right? Hay pecados entonces en contra de las leyes de Dios, o sea que Dios tiene sus mandamientos establecidos para nosotros, y nosotros cuando infraccionamos estos mandamientos, eso es en contra de la ley de Dios. I mean, the 10 Commandments, which go from have no other gods before Exacto. me, the Lord says in the Bible, and do not covet, and everything in between in the 10 Commandments, Sí, right? como por ejemplo en los 10 mandamientos, empiezas desde amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo va en eso, ¿verdad? Yeah. Lying, Por ejemplo, el mentir, murder, el matar, stealing, el robar, and all these things against todas God, estas cosas en contra de Dios. yes, and against man. Y por lo tanto en contra también del hombre, Yeah. porque el hombre tiene sus leyes Now, establecidas. Some say that, even a little white lie is punishable by death, according to the Bible. De acuerdo a lo que dice la Biblia, dice que incluso cuando decimos nosotros, pero esa fue una mentirita blanca, pero la Biblia es clara y dice que todo pecado debe de ser destruido. Is that real? I El mean, for one lie, it's punishable by death? Entonces dice el pastor, ¿será verdad? ¿Es verdad esto de que la palabra de Dios dice que todo pecado merece la muerte? Entonces
entonces dice él, entonces cualquier cosita, una mentirita chiquita, Just- merece la yeah. muerte. Just like when some people say, just because Adam and Eve ate of the fruit, they're punished to death. Sí, muchas personas dicen, nada más porque Adán y Eva comieron de la manzana del árbol prohibido, por eso Dios ya los castigó con que se fueran y les dio la muerte espiritual, Now, ¿verdad? Porque se alejaron de Dios. the short answer to that is yes. Y una respuesta concreta que les voy a dar ahorita es que sí, la Biblia nos dice que todo pecado merece ser destruido y la paga del pecado es la muerte. However, Sin embargo, the death penalty is not simply because of the little white lie. pero sin embargo, la pena de muerte no es nada más por esa mentirita pequeña que echamos. It is a punishment by death because it brings corruption. Any sin brings corruption to a holy God. That's why it's punishable by death. Pero ¿por qué se castiga el pecado, cualquier pecado con la muerte? Dice ahí, se castiga con la muerte, pero hay esperanza. Ahorita nos va a decir el pastor cómo. Ese pecado se castiga porque Dios está en contra de Dios y luego empieza corrupción, o sea, empieza un pecadito, una mentirita pequeña, pero luego esa mentira se convierte en algo más grande y así entra la corrupción y eso es lo que Dios, que es santo, no le gusta. No está de acuerdo. It's punishable by death because God is holy, and when sin enters into his presence, it must be crushed. Sí, se castiga con la muerte. Cuando dice así, es porque cualquier ofensa a Dios, pecado en contra de Dios, entonces Dios no puede, Él destruye el pecado porque no, en su santidad no puede aceptarlo, porque Dios es todo lo santo, lo puro, lo Right. bueno, todo eso es Dios. But our holy God Pero nuestro Dios santo is a beautiful, merciful, Sí. loving God. es un Dios, miren qué hermoso, es un Dios, Él sabe que somos pecadores, pero es un Dios misericordioso, Yeah. es un Dios que perdona pecados y por eso nos va a enseñar hoy el pastor cómo lograr que nuestros pecados sean perdonados. And for God to remain holy, he must punish all sin, Y no matter how big or small. para que Dios mantenga su santidad, entonces Él tiene que castigar todo, destruir todo el pecado, no importa qué tan pequeñito sea el pecado o qué tan grandote, Because it's a violation of God's holiness that brings corruption. porque es una violación de la santidad de Dios que trae It's corrupción a el pecado. violation of God's law. Es una infracción de las leyes que Dios implementó para el ser humano. And must be punished, Y debe de penalized. ser penalizado el pecado. Now, the Bible tells us this. Ahora la Biblia nos enseña. Notice in Romans 6, this is Paul's letter, he says that the wages of sin, all of it, is Sí. death. There's no in between. En Romanos 6:23, el apóstol Pablo, que fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios a escribir estas cartas, dice claramente, porque la paga del pecado es muerte. No hay otra cosa intermedia. Esa es la paga del pecado. Dios no soporta el pecado y el pecado se Yeah, destruye. it's punishable by death. Y And se paga con la muerte, dice la each- palabra de Dios. each and every sin must be eliminated in God's presence. Todo pecado cometido es una ofensa a un Dios santo y debe de ser eliminado. Yes, it has to be eliminated, as the Bible tells us, that each and every sin must be eliminated because it's committed, it offends the holy God, and God must remain holy for him to be God. Todo y cada uno de los pecados deben de ser eliminados. ¿Por qué? Porque Dios, para mantener su santidad, Él no puede dejar que se filtre pecado porque está muy chiquitito, ay, que tiene. No, Dios no está de acuerdo con eso. Dice que todo y cada uno de los pecados deben de ser eliminados. But because he loves us, Pero como Él nos ama tanto. and he doesn't want us to perish, Y Él no quiere que nosotros después de esta vida terminemos perdidos, ni en esta vida tampoco. God has a salvation from this penalty of death. Dios entonces, sin embargo, hay una salvación de la pena de muerte.
Hay salvación Yes. para el castigo de estos there pecados. is a rescue Hay una from our penalty. hay una forma en que Él nos ha rescatado de estos pecados, rescatado de esta vida viciosa en pecados que llevamos. Right? Now you remember all the in Romans 6:23, for the wages of sin is Ujú. death. Acuérdese entonces, dice el pastor, lo que les estoy enseñando, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, lo dice así la Biblia, But there's a part 2, pero hay una parte segunda de aquí, because God loves us. porque Dios nos ama tanto. And it says this in this particular verse. Y dice exactamente esto, ¿ok? En Oh, I'm sorry. Romanos, sin embargo, hay una salvación de la pena de muerte, I'm sorry. ¿no? Let's go here. Here it is. ¿Ok? The wages of sin is death, right? Porque toda la paga del pecado es muerte. Right? 6:23. Now, Ajá, the second part is this, but the ajá. free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ok, porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23, pero sigue el versículo. En la Ujú. segunda parte del versículo dice, pero el don de Dios es vida eterna, o sea que Él nos da vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. So there is a salvation, Entonces hay salvación por por esta paga del pecado, por esta muerte a And this- través de Cristo and this- Jesús. the beautiful Lord tells us that there's a free gift of God that gives Ah. eternal life. Y nuestro Dios maravilloso nos dice que es gratuito, es un don de Dios, es un regalo de Dios que nos da para obtener la vida eterna a través de Cristo Yes, even though Jesús. sin must be punished. A pesar de que dice el pecado, la paga del pecado es la muerte, lo And I dice love en su this. palabra. But Pero dice there's ahí a mismo, free gift of God. pero hay un regalo, un regalo de Dios para And it nosotros brings eternal life, que nos puede dar la vida eterna. and it's in Christ Y Jesus. solamente está en Cristo Jesús, Señor Wow. nuestro. That's the only way. No hay otro In Christ camino. Jesus. Es la Why? única forma, dice la Biblia. Why? ¿Por qué? Because he paid the price for us on the cross. Porque Él pagó el precio por todos nuestros pecados en la cruz. Jesucristo lo pagó en la cruz. Listen how Paul puts it. He gives us theology of salvation so beautiful. He says it in, Nada más in escuche, Romans 5:17. Notice escuche this. cómo Pablo, dice el pastor, tan preciosamente él lo pone aquí en Romanos 5:17. Ponga atención aquí, dice, porque si por la ofensa de uno reinó la muerte, por aquel uno, ¿cuánto más reinará en vida los que reciben la abundancia de su gracia Mm. y la dádiva de la justicia mediante aquel uno, Jesucristo? Ahí lo dice todo. He says one man, Dice, Adam and Eve, sinned, ajá. and now we were born in sin. Ahora, el hombre, Adán y Eva, ¿verdad? Ellos fueron los primeros que ellos desobedecieron, pecaron en contra de Dios. And death came because of Y that. vino la muerte. Por tal motivo reinó la muerte porque desobedecieron. That's why Porque antes no existía la muerte, el just that pecado. one sin, that one disobedience, Oh, death reigned through Adam, right? A través de esta desobediencia, la desobediencia de haber pecado en contra de lo que nuestro Señor Todopoderoso les había dicho, dice la muerte para aquel uno vino, refiriéndose a Yeah. Adán. But then he says, for the much more will those who receive the abundance of grace and the free gift, there it is Ujú, again, ujú. of righteousness reigned in through the one man. Y Jesus dice Christ. aquí, ¿cuánto más reinará en vida los que reciben la abundancia de su gracia? O sea que nos está diciendo Mm. aquí, si pecamos, si somos pecadores y Adán pecó, pero miren quién ha venido a Dios en su gran amor, nos ha venido a dar gracia y una dádiva y un regalo Just de la amazing. justicia para ser justos delante de él mediante aquel uno. Dice solo uno y su nombre es Jesucristo. Ahí está. Solo uno. I love Solo uno. that. Notice what he says in verse 21, a little bit later. He says, so that sin reigned in death. Sin Mhm, brings death, no mhm, matter what it mhm. is. Ujú. But grace Ah, brings
righteousness leading to eternal life again through Jesus Christ. Fíjense nada más aquí, qué maravilla este versículo. Para que así como el pecado reinó para muerte, porque dice el pastor, el pecado nos trae la muerte, porque acuérdense que la paga del pecado es muerte. Mhm. Tiene que ser destruido el pecado porque Dios es santo, no lo soporta. Amen. Entonces, para que así como el pecado reinó para muerte, así también el pecado Ujú. trae muerte, pero la gracia reina por la justicia para vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. El pecado nos trae la muerte, pero Cristo Jesús nos trae la salvación, la gracia, el perdón. Now, this is not just Paul, this is throughout the whole Bible talking about this salvation through Jesus Christ. Esto no es nada más el apóstol Pablo el único que lo menciona en la palabra de Dios, sino que toda la Biblia nos está hablando Mhm. de Jesucristo como Salvador. Él es el Mhm. único Salvador. Notice what in the book of Acts, when the church was starting or beginning this new uh, plan of salvation, notice what he says here in Acts. Ahora, en el libro de los Hechos, cuando It says it's estaba from the beginning. desde la iglesia primitiva, desde el principio que se inició la iglesia primitiva, dice así, todos los profetas dan testimonio de él y de que todo aquel que cree en él recibirá perdón de pecados por su nombre. Mhm. They receive forgiveness for everyone who believes Ujú. of the sins of their sins. They receive forgiveness And of all their the sins. prophets And all the bear prophets have witness. mentioned that. Sí. He's talking about the Old Testament. Cuando dicen aquí profetas, se refiere al Antiguo Testamento. Ya ven que la Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Mhm. Entonces, en el Antiguo Testamento hablan de todos los profetas y dice la palabra de Dios, todos los profetas dan testimonio de él. ¿De Mhm. quién? De Jesucristo. Y de que todo aquel que cree en él recibirá perdón de pecados. Todo aquel que se arrepiente y cree en el Mhm. Señor, solo por Yeah. creer, ¿verdad? Por decir sí, entonces tiene perdón de And pecados por su nombre. when you receive this forgiveness, this salvation, it's because God changes you. He opens your eyes to Exacto. see that this Jesus Christ, your Lord and Savior, when you come to Yes, him, amén, amén. he will turn you from darkness into light. Notice what the book Cuando of cuando uno recibe este perdón de pecados, cuando uno está escuchando lo que dicen los pastores, ¿verdad? Lo que nos Mhm. enseña la gente que conoce más de la palabra de Dios y nos está diciendo, mira lo que dice la palabra de Dios, que si tú crees, entonces tú te arrepientes y dice el pastor, empieza en el momento en que uno busca de Dios, lo encuentra, dice, Señor, yo quiero que vengas a vivir a mi corazón y hay un arrepentimiento genuino y lo invitas a que viva ahí en tu corazón. En ese momento, ¿verdad? Empiezas a ver con diferentes ojos, sino con Mm. los ojos espirituales. El pastor Notice nos va a enseñar algo más. it happened to Paul when he got saved, Y the le, Apostle y Paul. le pasó esto, la Biblia nos da todos estos ejemplos para que uno aprenda, para que el corazón de uno se ablande y entienda lo que la palabra de Dios nos dice. Y dice el pastor, le pasó a Pablo, porque Pablo no creía en Right. And Jesucristo. once he understood, Pero una vez que él entendió y conoció de this is Cristo, what he said happens. esto es lo que dice que le pasó. Dice, para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre los santificados por la fe en mí. Wow. Ajá. Salvation comes through faith in Christ Jesus, in believing that he did pay the price for our Sí. sins. Entonces la salvación viene por medio de nuestra fe en Jesucristo, Mhm. por entender que es la única forma de llegar a Dios que nos perdone nuestros pecados, porque Él nos ha dado una herencia santificada por medio de la fe en Él. Es cuando sus ojos de uno se convierten de las tinieblas. Damos todos perdidos ahí Mhm. y no sabemos qué, de las tinieblas del poder de Satanás y a Dios. What Es a cuando llega la beautiful, luz. beautiful thing to understand. Qué cosa tan más maravillosa de poder entender But esto when que you está finally aquí. make that decision, you'll see Sí. it all.
Cuando finalmente that I usted give my life to toma, him. toma esa decisión y dice que te toca el corazón porque estás oyendo lo que están diciendo. Yo me acuerdo cuando yo Mhm. conocí He's de the one that Cristo. changes you. eh, It's like you're like sí, this can't be real. It yo me is. acuerdo que yo me decía eso el pastor Isaías Rodríguez allá en Monterrey, Nuevo León, y me acuerdo de que me tocaba el corazón y mis ojos empezaban a ver espiritualmente hablando. Yo quería tener a Yeah, Cristo en we mi go corazón. from darkness to light, Y vamos toda la oscuridad en la que from andamos, de las tinieblas a la luz. the power of Satan to the power of Sí, God. del poder de Satanás a Dios, porque antes de conocer de Cristo no entendía nada y yo decía igual. I would Mhm. say, no, I'm a good person. Yeah. Y yo decía, no, yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie, pero aquí dice la Mhm. palabra de Dios que todo pecado es castigado con muerte Mhm. y solo Cristo no es el único que entregó su vida por And nosotros. receive forgiveness of sins of Y our sins. por él es que recibimos el perdón de los pecados y una herencia And entre we los get to go to santos. heaven and be sanctified Exacto. with all the others who have believed Y because podemos, of our faith in Christ y Jesus. podemos ir por tal motivo, después de esta vida, podemos ir al cielo, allá donde está Dios Todopoderoso, con Yes. todas las otras personas que creyeron y que fueron santificados por su fe. Is that good news? Oh my God, esas son unas noticias Is that extraordinarias. the gospel? Eso es el evangelio, eso es las buenas nuevas. Cuando dicen el evangelio quiere decir, le traigo buenas nuevas acerca de su salvación, acerca de quién lo Yes. ama, Notice Cristo what Jesús. John says about it. He says, and this is the testimony that God gave us eternal life. And this life is in his son, Híjole, qué Jesus. hermoso. Whoever has the son Amén. has life, and whoever does not have the son does not have Para life. There's a acabar, choice. más claro no puede estar. Así es que, hermanos, y los que no conocen de Cristo, que todavía dicen, yo todavía no soy un hermano en Cristo, pero Mhm. miren qué versículo, ponga atención. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Creyendo solo en el Hijo, así es como uno obtiene vida eterna, porque si no crees, sigues la vida como si nada, pero cuando crees es cuando te arrepientes, es cuando empiezas verdaderamente a ver interiormente. Yes. Versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. No, no hay para dónde hacerse. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Está hablando tu vida eterna. Si tú no te has arrepentido, si tú dices, o cualquier mentirita, cualquier cosa que hago mala y que tiene, Dios me la perdona, sí te la perdona, pero a Yes. través de su Hijo Jesucristo Very. tienes que pedir perdón. Like you said, it's there. He says Ajá. even clearer. He Y- says it here in John 3:36. Whoever believes in the Son has eternal life, just Ujú, like we said. ujú. But whoever does not obey the Son Mm, shall not see life, but it adds something. But the wrath of God remains on him. In other exacto. words, the wrath of God upon sin is upon that person if he doesn't have the Son who delivers him. Ahora, incluso dice el pastor, les estoy poniendo un versículo muy entendible y que concuerda con el otro, por supuesto. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ya dijimos que solo hay una forma, Jesucristo. Mhm. Si usted cree en el Señor Jesucristo, se arrepiente, acepta a Cristo, lo invita en su corazón, ¿verdad? Eso es creer. Tiene vida eterna. Usted This is cuando muera all tendrá Bible. vida eterna. Pero aunque cuando estamos aquí vivos, nuestra vida es maravillosa con Él. Dice, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Pero si usted desobedece, si por ejemplo la Biblia le está diciendo, mira, la única forma es a través de Cristo Jesús porque eres un pecador o pecadora. Todos somos pecadores, nada de que yo no, solo tú. Todos. La palabra de Dios dice que todos somos. Entonces, si desobedecemos a lo que Dios nos dice, solo a través de mi Hijo vas a tener el perdón de pecados. Yes. Entonces, si no queremos poner atención, si no queremos poner oído, entonces la ira de Dios permanece sobre aquella persona que Wow. no ha entendido, que no ha querido entender. Now Peter
one of the Lord's apostles, Ahora Pedro, uno de the los disciples, apóstoles de los discípulos y apóstoles del Señor when Jesucristo, he got saved, cuando él fue salvo, because he was a hard man before, porque él era un hombre rudo antes de but conocer a when Cristo. he got saved, he understood exactly what happened. Pero cuando Pedro por fin, ¿verdad? Aceptó a Cristo, entonces él entendió Just like John, yeah. exactamente qué es lo que pasa entonces, así como el apóstol Juan, Listen, todos. listen, I'm just, we're going to close up here, but notice what Peter says here. It's just a beautiful example or a description of salvation. Sí, ahora el pastor nos va a poner ahorita un versículo aquí de lo que el apóstol Pedro dijo, ya que él le pasó lo mismo que a Yeah, todos yeah. nosotros, Notice what ¿verdad? he says. Y fíjese lo que dijo él sobre la salvación en primera de Pedro 1, 3, 4. Después de que ya terminemos el sermón, usted vuelva a la Biblia, Yes. léalo, ¿verdad? Dice, medite, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Nacer de nuevo porque cuando uno se arrepiente, nace de nuevo espiritualmente para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes. Kept in heaven for you. Ah, Wow. qué cosa tan más hermosa, para una herencia incorruptible, incontaminable, para que vea cómo Dios es incorruptible, Yes. incontaminable, Heaven inmarchitable. is like with God. It's Oh, sí, pure, it's holy, and no one can enter there unless they are holy. sí. And they are holy because Christ comes into them. No, and- no puede usted entrar al cielo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios si usted no se arrepiente. Si usted no acepta a Jesucristo, si usted dice, no, yo acá llevo mi vida, en mi vida, pues no es así lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, imagínese usted cómo será el cielo, si es incorruptible, incontaminable, inmarchitable, y eso está reservado en los cielos para ustedes cuando usted se arrepiente y acepta a Cristo o dice, ya soy cristiano, ya sigo a Yeah. Jesucristo. Yes, just a few things before we close. Notice in Hebrews, Ahora- in Hebrews, Ahora dice el pastor, quiero compartir con ustedes otras cositas antes de terminar. And Aquí en Hebreos 12, he 14. says, strive for peace with Dice- everyone, right? Dice, procuren la paz, dice, con todos. And for the holiness, this is what I want you to look at. And for the Y holiness, quiero que se fijen aquí donde dice, y la santidad, which without which no one will see the Lord. In other words, without holiness, you don't see the Lord. You will not be able to be with him. You have to be with holiness. And the only way is if Christ comes into your life. procuren la paz con todos. Traten de llevarse bien con todos. Procuren estar en paz con toda la gente, con todos, porque es tan lindo el estar en paz. Y la santidad, dice el pastor, yo quiero enfocarme ahorita aquí en esta parte donde dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea, la santidad, ¿quién te la da? Cristo Jesús cuando uno se arrepiente de los pecados. No quiere decir que uno no va a volver a pecar, pero cuando uno acepta a Cristo y le dice, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor y Salvador, quien gobierne mi vida. Entonces, cada vez que pequemos, cada vez va a ser menos el pecar, porque usted va a decir, yo no quiero ofender a mi Señor, yo quiero ser digno del llamado que Cristo me hizo. Entonces dice aquí la santidad sin la cual, si usted no puede ver al Señor Dios Todopoderoso llegar al cielo sin Cristo Jesús. Wow, because he's holy. One last verse I want to show Porque Él you. es santo. He says this, but for our sin, as Abraham was
Paul is talking about Abraham here in Romans, Aquí en Romanos 4, 24 y 25, el apóstol Pablo está hablando de Abraham del Antiguo Testamento. that he believed God and it was accounted to him as righteousness. That's what the Que Bible says vi- in Old Testament. él creyó y le fue contado por justicia, dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Abraham creyó y le fue contado por justicia. But then Paul says, but not just for him, but for us also. Sino, dice, pero no nada más para él, sino también para nosotros, dice Pablo. And then notice what he says. Y luego dice, It will be counted to us who believe in him who raised Jesus from the dead, Jesus our Lord. And then notice what it says in verse 25. Ujú. Dice, Pablo está diciéndonos aquí, ¿se acuerdan de Abraham? Dice, él creyó y le fue contado por justicia. Y luego, sino también para nosotros, quien nos habría de ser contado, los que creemos en Dios que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Entonces dice, nosotros, así como él en el Antiguo Testamento, todavía en el tiempo de Abraham, de Moisés, de Noé, todavía Jesucristo no había nacido, pero el creer en Dios les fue contado por justicia. Ahora nosotros que conocemos ya de Jesucristo, dice los que creemos en Dios y creemos que resucitó Jesucristo de los muertos, a nuestro Señor Jesucristo nos es contado por justicia. Now in verse 25, Ahora en el versículo 25, he says he was delivered up for us for our transgressions or trespasses, right? What that means is that he died for our sins. Ahora aquí en el versículo 25 dice, Jesucristo, sigue hablando de Jesús, quien fue entregado, él fue entregado a la cruz por causa de nuestras transgresiones. He died for our sins. Él murió por nuestros pecados. Transgresiones words, significa He pecados. paid the penalty. En otras palabras, lo que la Biblia nos está enseñando que él pagó el The precio wages of sin, Jesus paid for it. porque la palabra de Dios dice la paga del pecado es muerte y Jesús en la cruz se llevó todos nuestros pecados para que así nosotros, el que crea en él, será salvo a través de él. And those who believe, Y aquellos que crean, just like Abraham did, así como Abraham en el Antiguo Testamento creyó en Dios, Jesus was raised. entonces Jesucristo He- fue resucitado Death could not hold him, porque la muerte no lo pudo sostener. and he was raised for our justification. In other words, we are made right with God because Jesus rose from the dead Exactamente. and defeated sin and death. And Exactamente. that's why we're saved. Jesucristo venció a la muerte y el pecado, porque él siendo santo, él entregó su vida por nosotros, no cometió pecado, pero él dijo, yo, Señor Dios Todopoderoso, yo me llevo todos los pecados. A través de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, que entregó su vida por nosotros, pero la muerte no lo pudo sostener, tenerlo abajo atrapado, sino que él resucitó. Y el haber resucitado y ascendido a los cielos, todo aquel que en él cree, And it brought our justification. eso nos da vida eterna. Y esa es la justificación que tenemos. Somos justificados a través de Cristo Jesús. The reason we get to be with God and when we die, La if we're razón saved, por la que podemos llegar al cielo después de la muerte is because we're justified, we're made holy, es and porque we can fuimos be with God. justificados, fuimos hechos santos a través de Jesucristo. Our por- sins are por washed away. Nuestros pecados a través de Jesucristo en la cruz. Si usted cree, dice yo me arrepiento, yo no quiero hacer las cosas mal y pone sus ojos en la cruz en Jesucristo y ve que todo lo que hizo por usted, por mí, por todos, entonces eso nos limpia. Es la única forma, el arrepentirse de limpiarlo de pecados y como dice el pastor, nos justifica. Eso es lo que le da la salvación para ir al Yes. cielo después de esta vida. That's what salvation is in the Bible. Y eso es lo que es salvación en la Biblia. Now, these are things to think about, especially now. Esas son cosas por las que usted debe de ponerse a pensar especialmente ahorita. Have you thought about Jesus Christ? Have you thought about salvation, about what it's going to be like on the other side? Exacto. ¿Se ha puesto usted a pensar acerca de Jesucristo, de la salvación? ¿Cómo es que va a ser después de esta vida? And I want you to know Y yo quiero que usted sepa that
this message today is something that you can look at, you can look it over up again. And if you're not a Christian, if you haven't accepted Jesus to save you from your sins, then the other side is not a good look. It needs, you need to have Jesus. Dice el pastor que es tiempo de ponernos a cuentas, Yes. hermanos, ¿verdad? Y los que no, dice, todo aquel que no ha querido escuchar la palabra de Dios, que no ha querido poner atención. Es tiempo, ha llegado el tiempo de ponernos a cuentas con Ujú. Dios y decir, Señor, ¿qué debo de hacer, Señor? Yo no te conocía, no te quería conocer. ¿Qué debo de hacer? Yes. Entonces, hoy es el día para Today is the day. decir, Señor, Say, hoy me quiero poner a cuentas. yes, Lord, Señor, come into my heart, ven a mi corazón, cleanse me of my sins, límpiame de todos mis pecados, Señor, que son tantos. be the Lord of my life. Quiero que seas el Señor de mi vida, quien gobierne mi vida de ahora en adelante. No se va a arrepentir, eso sí se los digo, es Turn una me cosa from hermosa. darkness into light, Sí, tráeme de las tinieblas a la luz, Dios Todopoderoso. from the power of Satan to the Del power of poder de God. Satanás, tráeme, sácame de ahí al poder de Dios, a tu poder. And when God comes into your life, Y cuando Dios llega a la vida de usted, oh, qué cosa tan changes maravillosa. everything. Él transforma Your todo. heart, Transforma su corazón, your dice el mind, pastor, la forma en que usted piensa and life, y even la here vida on earth, misma. is brighter, La vida misma aquí en la tierra es una cosa, es full of hope, full of hope. está llena de Even esperanza. in this time where there Aún en seems to estos be no hope. momentos difíciles. Y no permita que ahorita Satanás, si ya escuchó este mensaje, no permita que Satanás le diga, ay, sí, como no, como si ellos son tan santos, o sí, porque es lo que empieza la gente a pensar, ay, Yeah. sí, seguramente ellos que están ahí, el pastor y su esposa, Yeah. o los que van a la iglesia, no se trata de eso, se trata de usted con su relación con Dios, usted diciéndole, Señor, mira mi corazón, perdóname por todas mis ofensas y quiero invitarte a que vengas aquí porque quiero ser salvo. Yo quiero ser salvo, ya que nos explicó el pastor Moisés qué es la salvación. As soon as this video, you're finished with the video, you sit down with the Lord and have this conversation with him and ask him to come into your life. Amén. That he might save you from your sins. Tan And pronto read your Bible. Tan pronto como termine este video, nos está diciendo el pastor, sería muy bueno que usted meditara en esto, que usted tenga su Biblia, ¿verdad? Y le invite al Señor a que venga a su corazón y que le dé vida eterna, porque esa es la promesa divina. Amen. All right, God bless you. Dios les bendiga. And until next Sunday, Y el próximo domingo, As- hasta el próximo as- domingo, we'll have another message. tendremos otro mensaje. Okay, God Amén. bless. Dios les bendiga. Bye-bye. Bye bye.